Hola compañeros, nosotros les presentaremos plásticos termoendurecibles por Martínez Antiguo Isidro y Reyes Portugués Graciela. Como introducción tenemos que la tecnología de procesado de polímeros tiene como finalidad obtener piezas, objetos y componentes cuyo comportamiento sea adecuado a las aplicaciones a las que sea destinada. Una de las grandes ventajas que presentan los polímeros es la gran facilidad y economía con que se obtienen los productos finales a partir de las materias primas convenientemente preparadas, a las que se le han añadido pigmentos, cargas y los aditivos necesarios para cada una de las aplicaciones a las que se destinan. Bien, ¿cuál es la diferencia entre termoestables y termoendurecibles? Los termoestables son aquellos plásticos que al momento de someterlos al calor se deforman, pero al enfriarse vuelven a tener las mismas propiedades, o sea que sus propiedades no cambian con el calor. Mientras tanto, los termoendurecibles son aquellos que cambian su dureza al momento de ser afectados por la temperatura. Sin embargo, se consideran iguales, ya que ambos con la temperatura modifican sus propiedades y se pueden moldear, ya que en fase líquida aún la polimerización no está completa. Y por esta razón es que muchos consideran que ambos términos son semejantes. ¿Qué son los plásticos termoendurecibles? Estos plásticos son polímeros que mediante la presión y la temperatura se reblandecen y pueden moldearse en su forma fluida una sola vez y antes que la reacción de polimerización haya finalizado por completo. Estos plásticos están formados por cadenas de polímeros altamente cruzados en una estructura tridimensional. Estas cadenas no pueden girar ni deslizarse y llegan a presentar el mismo comportamiento de los metales o los cerámicos frágiles. El producto final ya no se reblandece nuevamente por acción de la presión y la temperatura, pues a elevadas temperaturas experimenta su descomposición una vez que han sufrido el proceso de calentamiento-fusión y formación-solidificación, se convierten en materiales rígidos y no vuelven a fundirse. Dentro de sus ventajas y propiedades, en general, las ventajas de los termoendurecibles para aplicaciones de ingeniería son alta estabilidad térmica, alta rigidez, estabilidad dimensional, resistencia a la termofluencia y resistencia a la deformación bajo carga. Dentro de sus propiedades tenemos que tienen una mejor resistencia al impacto, a los solventes, a la permeación de gases y una resistencia a temperaturas extremas. También existe la identificación de termoendurecibles. Esta se decide atendiendo a las siglas que hacen referencia a la presentación, sistema de transformación y elaboración. Las principales siglas que existen son SMC, que por sus siglas en inglés significa compuesto moldeable en lámina, BMC, compuesto moldeable a granel, DMC, compuesto moldeable en agramasa, ZMC, materia a moldear, prensa molde y línea de acabado. En esta reúne un conjunto de tecnología producto altamente automatizados. Clasificación. Para la clasificación de estos plásticos nos concentraremos en las resinas que se usan para la formación de estos, comenzando por las resinas fenólicas. La reacción entre el fenol y el formaldehído tiene como resultado las resinas fenólicas. Existen dos tipos, la Rizol y las Novolac.
La única diferencia entre estas dos es las condiciones bajo las que se obtienen. Las Resols se obtienen bajo condiciones básicas y el catalizador empleado es hidróxido de sodio, mientras que las No-Bullock se obtienen bajo condiciones ácidas y el catalizador empleado es ácido oxálico. Entre sus propiedades más importantes se encuentra su dureza, rigidez y resistencia a los ácidos. También tienen propiedades aislantes. Se puede trabajar con ellas a temperaturas de 150 grados centígrados, son baratas y fáciles de moldear. Estas resinas son usadas para producir controles, manijas, pegamentos, adhesivos, material aislante, partes de automóviles, entre otros. Resinas ureicas. Se obtienen por condensación de urea y formaldehído. Esta se calienta en presencia de una base débil como el amoníaco o la piridina. El aspecto de esta resina es insípida, dura y tiene un color blanco translúcido. Entre sus propiedades más importantes se encuentra que tiene facilidad para ser teñida, es infusible, tiene excelentes cualidades de moldeo, también posee medianas propiedades mecánicas, tiene resistencia a la tracción y una baja absorción al agua. La resina ureica ha sido usada como resina de molde de adornos y otros utensilios similares, aunque se ha ido reemplazando poco a poco por materiales termoplásticos. Sin embargo, su aplicación más fuerte se centra en la carpintería, donde se emplea en la fabricación de muebles para encolar enchapados de madera, para laminados decorativos. También se usa en la producción de hojas de madera para puertas, además para lacas y barnices en acabados de pisos. El producto es ampliamente elegido como una resina adhesiva, debido a su alta reactividad, buen rendimiento y bajo precio. Resinas de melamina. Se forman por condensación de la melamina y el formaldehído. Entre sus propiedades más importantes se encuentra que tiene un alto punto de reblandecimiento, es insoluble en disolventes comunes, tiene resistencia al aislamiento, resiste a los alcalis y no es reciclable. Estas resinas son usadas para producir utensilios de cocina como platos o tazas, muebles, gabinetes, incluso laminados de alta presión. Resinas de poliéster. Estas resinas son obtenidas principalmente por condensación, a partir de los anhídridos maleico y eftálico con propilenglicol. Entre sus propiedades más importantes se encuentra la resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia al agua, elevada dureza, resistencia a la tracción y resistencia a la torsión. La resina de poliéster tiene diversas aplicaciones. Tiene aplicación en depósitos de agua que son usados para riego o lavado, pero debido a su excelente resistencia al agua es ampliamente aplicada al sector náutico, como en cascos de barcos, lanchas, tablas de surf. También es usado en la fabricación de parachoques e incluso en pinturas de aviones. Resinas epóxicas. Habitualmente se forman a partir de la reacción de epiclorohidrina con fenoles a temperaturas de entre 50 y 80 grados centígrados sin presencia de agua. Entre sus propiedades más importantes se encuentra que tiene resistencia a los ácidos, a los alcalis, a disolventes orgánicos, al oxígeno,
También puede resistir temperaturas de hasta 500 grados centígrados, resiste humedad, tiene resistencias mecánicas y tiene resistencia a fluidos corrosivos. Gracias a su resistencia, brillo y dureza de las resinas epóxicas, estas suelen ser utilizadas para la fabricación de mesas. También suelen ser aplicadas en latas para que éstas no se oxiden, en especial si son utilizadas en el sector alimenticio. También se usa en la fabricación de adhesivos, en acabado de suelos de alta resistencia, para recubrimiento de piscinas y también en encapsulamiento de circuitos. También tenemos los tipos de moldeo por el cual se forman los termoendurecibles. Dentro de ellos tenemos moldeo por inyección, moldeo rotacional, moldeo por compresión y el moldeo por transferencia de resina. Estos son procesos en donde se les agrega resina, catalizadores o agentes de curado. También se les agrega aditivos y se les aplica calor para facilitar la reacción de curado. Los factores importantes para estos procesos son: las piezas deben ser enfriadas convenientemente para que su forma permanezca estable. La velocidad de enfriamiento es casi siempre un parámetro crítico que influye en las propiedades y comportamientos del material, sobre todo cuando el material ha sido sometido a esfuerzos de tracción o de cortadura, que provocan que las cadenas del polímero deslicen una sobre otra y se orienten en determinadas direcciones. Cuando los esfuerzos cesan, las macromoléculas tienden a adoptar posiciones correspondientes a la mínima energía mientras que la temperatura sea elevada. Moldeo por inyección. Actualmente, el 32% de todos los plásticos es moldeado por inyección debido a la capacidad de producir en grandes cantidades partes complicadas de un modo preciso. Este proceso requiere de la fundición del plástico en una extrusora y de la utilización del tornillo de la extrusora para inyectar el plástico en un molde, donde es enfriado. La velocidad y la consistencia son factores fundamentales para llevar a cabo con éxito una operación de moldeo por inyección. Dentro de las ventajas de este proceso tenemos que puede producir fácilmente formas complejas y piezas con pequeño espesor debido a las grandes presiones que puede aplicar. También, los tiempos de operación son relativamente cortos y muchas piezas pueden fabricarse en un molde sencillo, con lo que se puede producir grandes series, o sea, millones de piezas anuales. El moldeo por inyección está generalmente muy automatizado. Muchas de las máquinas pueden ser operadas por un solo operador. En las desventajas tenemos que muchas piezas de bajo precio no pueden ser producidas, como las botellas. También los moldes tienen un coste elevado, así que pequeñas series de producción no se pueden fabricar. Series inferiores a 1000 piezas se consideran pequeñas. La mayoría de las producciones son superiores a 10.000 piezas por año. Moldeo rotacional. Es un proceso económico de esfuerzo nulo que utiliza resinas en polvo o líquidas para producir artículos plásticos huecos y sin costuras de tamaño relativamente grande. Este proceso es simple, de 4 etapas, que usa un molde de paredes delgadas y características de buena transmisión de calor. Este molde cerrado requiere una entrada para la introducción del plástico y la posibilidad de ser abierto para que se pueda retirar las piezas curadas. En general se coloca plástico en polvo y seco, que rota simultáneamente entre los dos ejes ubicados perpendicularmente. Con la rotación lenta de los ejes, el material cae en el fondo y crea un camino que cubre toda la superficie del molde por igual. Este proceso es capaz de moldear elementos huecos, pequeños y grandes, con un espesor de paredes relativamente uniforme. Moldeo por compresión.
Este proceso es usado casi exclusivamente para el conformado de plásticos termoendurecibles, en el cual se confina una cantidad de resina, en forma de polvo o de preforma, dentro de un molde y éste le da forma, mediante la aplicación de presión y calor. En el esquema podemos observar los pasos para la obtención de la pieza. Lo primero que se hace es cargar el molde con la cantidad adecuada de resina, el catalizador o agente de curado, y los aditivos, y a continuación se cierra el molde mediante la aplicación de presión y calor para facilitar las reacciones de curado. Una vez que ha pasado el tiempo necesario para que se produzca reticulación, se procede a la apertura del molde y a la extracción de la pieza acabada. El tiempo total del proceso completo es de unos 90 segundos aproximadamente, dependiendo del tamaño de la pieza que se esté fabricando. Moldeo por transferencia de resina. Este es un proceso muy similar al moldeo por compresión. En este se carga el molde con el polvo de la resina y mediante un empujador se aplica presión para forzar a pasar el polvo de la resina a través del bebedero hacia el molde donde el plástico toma la forma definitiva. Las principales desventajas de este proceso son que tiene un alto coste de la inversión inicial. A veces son necesarias operaciones de acabado y son necesarios largos tiempos de proceso. Ahora les vamos a hablar sobre la identificación de los plásticos termoendurecibles. Como se había visto anteriormente en la asignatura de recuperación y reciclaje de polímeros, existe un código de identificación de plásticos. En 1988, la Sociedad de la Industria de los Plásticos, SPI, ahora denominada Plastic Industry Association o Plastics como nombre corto, estableció un código para identificarlos. El código consta de un número colocado en el interior de un triángulo formado por 3 flechas, y la abreviatura del plástico se coloca abajo del triángulo. El nombre indica el tipo de polímero de que está hecho. Este código de identificación fue adoptado en México el 25 de noviembre de 1999 en la norma mexicana E232. Como se puede apreciar en las imágenes, se muestran el código de identificación de plásticos reciclables, los cuales son: el código de identificación número 1 corresponde al polietilén-teraftalato o politeraftalato de etileno, o del inglés polyethylene terephthalate. El código de identificación número 2 corresponde al polietileno de alta densidad, o del inglés High Density Polyethylene. El código de identificación número 3 corresponde al policloruro de vinilo o vinilo, o del inglés vinyl. El código de identificación número 4 corresponde al polietileno de baja densidad, o del inglés Low Density Polyethylene. El código de identificación número 5 corresponde al polipropileno, o del inglés polypropylene. El código de identificación número 6 corresponde al poliestireno, o del inglés polystyrene. Sin embargo, el código de identificación número 7 es de gran interés en nuestro tema porque representa el resto de los polímeros sintéticos. Por lo regular tiene escrito la palabra otros, aunque estos polímeros no son reciclables. Como se había mencionado en las propiedades de los polímeros termoendurecibles, estos no pueden ser moldeados como los polímeros termoplásticos, lo que provoca una gran dificultad para ser reciclados. Al no ser reciclables, terminan allí, en los vertederos, o en el peor de los casos, son incinerados. A pesar de lo terrible que esto pueda sonar,
Se han tratado de desarrollar estrategias de recuperación de estos materiales, como se mencionará a continuación. Primero les mencionaremos los plásticos ultraduros reciclables, investigación llevada a cabo en 2014. Cuando la química Ginette García descubrió en un matraz una masa blanca del tamaño de un caramelo, no tenía la menor idea de lo que acababa de crear. La sustancia se encontraba pegada firmemente al cristal, por lo que utilizó un martillo para extraerla. Sin embargo, cuando la golpeó se negó a romperse. Ella dijo que, al ver lo fuerte que era, supo que necesitaba averiguar cómo la había obtenido. García, científica del laboratorio IBM Research de Amadén, California, pidió asesoramiento a varios colegas para resolver el rompecabezas. Estos concluyeron que había tropezado con una nueva familia de polímeros termoestables, unos plásticos extraordinariamente resistentes empleados en productos que abarcan desde teléfonos móviles hasta alas de avión. Los plásticos termoestables representan una tercera parte de la producción mundial anual de polímeros, pero resultan difíciles de reciclar. El material recién descubierto, bautizado Titán, es el primer plástico termoestable reciclable y apto para su uso industrial. A diferencia de los compuestos termoestables clásicos, que se resisten a ser remoldeados, este polímero puede volver a procesarse mediante una reacción química. García y sus colaboradores anunciaron su hallazgo en mayo del año 2014 en la revista Science. Se espera que pronto aumente la demanda mundial de plásticos duraderos y reciclables. Así, Europa y Japón obligarán a que en el 95% de los recambios automovilísticos fabricados sean reciclables. El material de García resultaría perfecto en tales casos. Además, el nuevo polímero podría con el tiempo extenderse a una amplia variedad de aplicaciones: revestimientos anticorrosivos y antibacterianos, administración de fármacos, adhesivos, impresión en 3D y depuración de aguas, entre otras. Pero este descubrimiento no vino solo. García y sus colaboradores hallaron una segunda forma del material, una sustancia gelatinosa y autorreparable, a la que llamaron hydro, que se produce a una temperatura más baja. García comentaba que si se cortaba por la mitad y luego se volvía a unir, formaba enlaces en el acto. Podría emplearse como adhesivo o pintura autorreparable. Es posible que aparezcan otros compuestos relacionados. Ella explica que no se trata tan solo de un nuevo polímero, sino de una nueva reacción de polimerización. Otro proyecto relacionado a nuestro tema de interés es la recuperación de materiales compuestos termoestables mediante enzimas que degradan los plásticos y generan subproductos reciclables. Berta Gonzalo, investigadora del centro ITIP, está a cargo de la coordinación del proyecto. El proyecto europeo Vicente trabaja en el desarrollo de una tecnología para reducir la generación de residuos plásticos en sectores como la aeronáutica, la automoción, el ferroviario, la construcción o la energía, intensivos en el uso de compósites. Descomponer parte de los residuos plásticos
de los materiales compuestos termoestables que han agotado su ciclo de vida útil y reducir hasta un 40% su emisión al medio ambiente a través de enzimas para obtener productos recuperados, logrando un proceso eficaz y sostenible. Este es el principal objetivo de Vicente, un proyecto pionero coordinado por el Centro Tecnológico Aragonés ITIP, entidad socia del Clúster de Automoción de Aragón. La iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia Europea Horizonte 2020 y cuenta con un presupuesto de 3.18 millones. Participan 10 socios de hasta 5 países y terminará en abril de 2024. El proyecto Vicente responde a los retos de sostenibilidad y economía circular que debe afrontar la Unión Europea. Actualmente, no existe una solución definitiva para recuperar los materiales compuestos termoestables. Se almacenan en vertederos a la espera de dar con una respuesta que permita su recuperación o tienen como destino la incineración, justo como les habíamos mencionado anteriormente, lo que genera su correspondiente huella negativa en el medio ambiente y efectos nocivos en la salud pública. Así, solo en el sector de la aeronáutica hay más de 12.000 aviones a punto de dejar de ser utilizados tras haber agotado su ciclo de vida, que contienen entre un 20% y un 40% de composites, cantidad que en las aeronaves de fabricación más reciente llega a alcanzar un 70%. Este problema se repite en otros sectores como el ferroviario, la construcción, la automoción, la energía, la electrónica o el material deportivo. Podemos concluir nuestra presentación diciendo que los plásticos termoendurecibles tienen una gran variedad de aplicaciones en las que prácticamente rodean nuestra vida diaria. Son útiles y los usamos continuamente, pero debido a la estructura reticulada de estos polímeros provoca que estos compuestos sean difíciles de reciclar. Sin embargo, se han estado desarrollando investigaciones que permitan dar una solución para esta problemática, ya que los residuos termoendurecibles representan parte de la contaminación ambiental. El propósito es reducir estos residuos encontrados en vertederos para su recuperación y reciclaje. La aparición de diversos tipos de polímeros termoendurecibles ha logrado que se estén sustituyendo a otros materiales, sobre todo metálicos, que hace una década podían parecer impensable que ocurriese. Químicamente podemos decir que se tratan de resinas cuyas bases principales pueden ser el fenol, el formol y materiales insaturados que llevan ciertos tipos de aditivos que proporcionan a la pieza unos óptimos comportamientos mecánicos y térmicos. Varias son las características importantes desde el punto de vista técnico.